días a todos. Estamos hoy, obviamente, con mucho gusto y con mucha emoción en la presentación del número CR número 10, que corresponde a la edición diciembre de 2016. La verdad es que creo que todos nos sentimos congratulados de que esta forma de publicación CR con conservación y restauración esté llegando a este número 10 y en la perspectiva que tiene a futuro de continuidad. ¿Qué es lo que siempre hemos buscado en cualquier sistema de poder publicar? Pues transmitir el conocimiento, difundir lo que hacemos, promover la reflexión, el pensamiento, abundar y proponer nuevas formas de acercamiento, en este caso nuestro hacia la conservación del patrimonio, hacia lo que tiene que ver con metodologías de acercamiento, de valoración, de nuevas formas de interpretación, que es, por supuesto, algunos de los textos que en CR como publicación se han mantenido como parte de su sentir. Sabemos que en la medida que se han ido fortaleciendo y consolidando espacios específicamente desde el ámbito de la conservación del patrimonio mueble e inmueble por destino, que es la competencia mayor de esta coordinación, pues a todos nos genera un fortalecimiento disciplinar. Y no quiero hacer para nada una trayectoria de los esfuerzos y de las acciones de publicación que ha habido en el ámbito de la coordinación y en este caso también de la escuela, que hemos mantenido no solo un común hacer, sino un común mucho personal que transita en términos de nuestros quehaceres sobre el patrimonio cultural. Y en algún momento, hace muchos años, recordarán la publicación y la edición de la revista Imprimatura, que tuvo un importante inicio y una importante fortaleza en generar espacios, recopilar textos, inducir hacia la publicación, también específicamente en esta coordinación como una de las formas digitales. Durante muchos años existió el boletín, el correo del restaurador, exactamente, perdón, se me borró de repente el nombre, el correo del restaurador, que también apuntó y apuntaló esta situación, ya con mucha más formalidad. E insisto que esto no es una intención de hacer un exhaustivo recorrido sobre los esfuerzos de generar espacios de comunicación. Se consolidó intervención en la Escuela de Restauración, posteriormente la revista Conversaciones en esta coordinación, circunstancia que, unida en este momento a esta publicación digital que es CR, pues nos va dando una dispersión mayor, que nos hace tender en este ámbito académico hacia una mayor fortaleza, insisto, en estos aspectos de transmitir, promover, proponer nuevas líneas de pensamiento, nuevas, y no solo nuevas, reflexiones, recuperación de informaciones, memorias, que es uno de los índices que tiene esta publicación digital, CR, que con este número 10, pues llega a eso, a 10 ediciones continuas, que ha ido depurando y ha ido, creo que, creciendo, no solo en la capacidad de captación de los textos que la nutren, sino en la difusión que ha tenido. En esta ocasión, agradezco muchísimo la presencia de Luis Noel Gras y de Aya Miyazaki, además de Valerie Magar, que nos acompañan para hacer la presentación de este número. Luis Noel Gras, todos la conocemos, es una
persona que ha estado presente no solo desde la historia del arte en su transcurrir desde la UNAM y desde el Instituto de Investigaciones Estéticas, sino profundamente vinculada siempre a todo lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio cultural, así que es parte de nuestro grupo en el cual coincidimos en distintas plataformas y en distintas líneas de pensamiento y de interés sobre la difusión, el análisis y la conservación en términos amplios del patrimonio cultural. Aya Miyazaki, que nos acompaña, no la conozco tanto, pero sé que está aquí en una estancia doctoral y que además pues, me parece muy interesante que podamos conocer una mirada diferente, una mirada que trasciende finalmente el continente y que, unida a nosotros en México en este momento, pues seguramente tu aportación en términos del análisis de este número serán pues, muy apropiados como en contraste. Entonces, pues creo que pasamos a propiamente el evento que nos trae en términos de comentar y conocer sobre quienes nos hacen el honor de estar en esta mesa. Gracias, Luis. Gracias a ella. Valeria. La invitación que hicimos fue, pues, dado que vamos a hacer estas dos presentaciones, cada una de nuestras invitadas va a platicarnos y darnos su punto de vista y su análisis de uno de estos números. Entonces, pues Noelka nos va a hablar del número 3 de la revista Conversaciones y Aya nos va a hablar del número 10 de CR. Entonces, pues si quieres empezar, pues hoy, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Sí. En el siglo IV, antes de nuestra era, Sócrates y Platón conversaban en el jardín de Academo o Academia. Y nacía entonces un método para fomentar el conocimiento, el diálogo o la conversación. A esta práctica se le ha denominado como mayéutica, una forma figurada de impulsar el nacimiento de ideas y juicios acertados. De cierta forma, se puede decir que dicho método sigue vigente y es útil 25 años después, por lo que el título de esta revista, a mi juicio, es por demás apropiado. Conversaciones, me parece fantástico. Aún más, si recordamos el banquete de Platón, veremos que los diversos personajes que intervienen en los diálogos, Eros, Sócrates, Aristófanes, Alcibiades, la célebre Diotima, Apolodoro, entre otros, glosan sobre el tema de la belleza, en que incluyen valores estéticos cognitivos, morales, la justicia, las buenas costumbres, la ciencia y la virtud, por mencionar a los principales. Entonces, efectivamente, cuando se habla de belleza y esto que nos emociona del patrimonio, pues en el fondo está relacionado para Platón con todos estos valores, no solo los estéticos, sino los cognitivos, morales, justicia, buenas costumbres, ciencia y virtud. Estos valores resuenan, a mi juicio, a lo largo de los textos que se incluyen en la publicación. Pero hasta aquí lo sucedido hace tantas centurias para acercarnos con un cierto detenimiento a los que nos propone la revista que hoy aparece y que refiere particularmente a dos franceses ilustres, Eugène Emmanuel, Viollet Leduc y Prosper Mérimée. Debo señalar que cuando recibí la invitación me surgió a venir aquí, me surgió la duda si realmente la doctora Valérie Magar me invitaba por mi disposición a acercarme a temas de defensa y restauración del patrimonio, en especial de la arquitectura, o porque compartimos ancestros provenientes de tierras gales. En todo caso, el interés que presentó la publicación y su lectura muy pronto me hicieron olvidar esta curiosa reflexión.
Volviendo al tema que aquí nos congrega, debo ir por partes para mejor aquilatar la riqueza y calidad de los contenidos. Efectivamente, es por todos conocida, o por lo menos se ha repetido mucho, la postura, objetable en muchos casos, de Viollet Leduc, quien a través de sus escritos establecía que restaurar un edificio no es mantenerlo, ni repararlo, ni rehacerlo, es restablecerlo en un estado completo que pudo no haber existido nunca. Y todo mundo, y supongo que aquí hay muchos que estudiaron restauración, saben que es exactamente no lo que dice Viollet Leduc. Sin embargo, creo que pocos hemos leído detenidamente la totalidad de sus reflexiones y argumentos que lo llevan a establecer esta actitud. Y claro, siempre lo hemos visto como opuesto al tema de John Ruskin en sus 7 lámparas de arquitectura y el respeto y el romanticismo de la ruina, que bueno, en muchos casos aquí se llama solo consolidar, ¿dónde debemos de estar? No deja de resultar curioso que en 1949 se publicó en Inglaterra las 1849, no sé lo que dije, 1849, se publicó en Inglaterra las 7 lámparas de la arquitectura y Viollet Leduc publicó Instrucciones para la conservación, el mantenimiento y la restauración de edificios diocesanos y en particular las catedrales, consejos para la restauración, que es el primer texto que se presenta aquí. Entonces, el mismo año, wow. No es que uno respondiera al otro, yo creo que eran dos posturas frente a un tema que estaba latente. A mi juicio, en este texto de Instrucciones para la conservación, puede señalarse una primera conversación, aquella conformada por el texto original en francés y que la editora Valérie Magard tradujo al español con el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, al igual que Restauración, un segundo texto tomado del Dictionnaire raisonné de la arquitectura francesa de los siglos XI al XVI, que se publicó unos 15 años más tarde. Se trata de una ardua y a veces ingrata labor la de traducción, pero que en este caso creo que será de gran utilidad para estudiosos interesados. Leer el francés no es algo que todo mundo haga, ni todo mundo haga en temas pues más teóricos y de profundidad, y tenerlo aquí en los dos textos y tenerlo en español creo que va a ser algo muy útil. A pesar de ser otra digresión, quisiera agregar que medio siglo antes, en 1796, otro personaje ligado con los temas de patrimonio, Antoine Quatremer de Quincy, había escrito unas cartas a Miranda sobre el desplazamiento de las obras de arte en Italia. Primero escribió las cartas, después se publicaron como un texto. Y que yo conozco traducidas al español por una edición venezolana. En ellas le decía al futuro precursor de la emancipación americana, efectivamente Miranda es quien, junto con Simón Bolívar, lograron la independencia de la Gran Colombia. Ahí le decía: usted sabe muy bien que dividir es destruir. Ahora bien, dígame usted si cree que se facilita este trabajo desplazando, exportando y dispersando. Y se refería a los monumentos de Roma y a la presencia en ese momento de Napoleón, que quería llevarse todo lo que podía a París. Entonces vemos cómo hay una cierta consecución, pero lo que es incomprensible es que más de 200 años después en nuestro país se continúen con estas prácticas. Este es otro tema que no ha encontrado todavía cabal solución. Y claro, las prácticas no son de parte de los restauradores ni los historiadores, sino de los políticos a quienes así conviene. Vuelvo entonces al interesante personaje que fue Viollet Leduc, del que inicialmente la editora hizo una breve semblanza,
al igual que de Mérimée, que son los dos personajes que están aquí. Creo que para muchos de nosotros las actividades del primero resultan encomiables, como aquella que actualmente ocupa el resultado de esto, el actual Palacio del Trocadero, con la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, donde recogieron muchas de las copias realizadas de los principales monumentos franceses desde el medioevo. Y para quien no ha ido, les recomiendo, si van a París, vayan al Palacio del Trocadero, a la Cité de l'Architecture, y van a ver los principales monumentos franceses copiados, sacados por molde, y ahí están, y uno entiende la historia de la arquitectura del medievo hasta el Renacimiento a base de eso, y están copias de pinturas, toda la cúpula enorme que ocuparía el tamaño de 2 salas de este tamaño de la Catedral de Saint-Étienne, realmente, y todo eso se debe a un primer impulso de Viollet Leduc. También vale, yo quiero mencionar, porque eso es algo que a mí me interesó particularmente, que en 1864 rompió con el espíritu y el monopolio de las enseñanzas de la Escuela de Bellas Artes. En ese momento era la Escuela Imperial, porque ya estaba Napoleón II, y fundó una escuela llamada la Escuela Central de Arquitectura, con Ferdinand de Lesseps, sí, el del Canal de Suez, porque les interesaba mucho el tema de cómo construir y de la ingeniería. Poco después se convirtió en la École Spéciale de Architecture. Aquí, entre otros, y puedo decir que Odile Deck, la famosa arquitecta actual, estudió ahí, estudió Manuel Amabilis, el yucateco, quien se señaló por su interés por la arquitectura maya de Yucatán, la teoría, las restauraciones y todo lo demás. En cuanto a Mérimée, es probable que lo recordemos particularmente como literato. Yo no sabía de este trabajo como inspector, lo que señala la autora, pero yo quiero agregar que sus novelas más conocidas, que son Colomba y Carmen, sobre todo Carmen, es en la que se basó la famosa ópera de Georges Bizet, que todos hemos cantado. Entonces, bueno, vemos que en el fondo, pues la cultura es la cultura, no es solo, no, Viollet Leduc, no, hay toda una interrelación con nosotros, con nuestra vida y con lo que ha sucedido muchas veces en América. Yo me enteré, por ejemplo, que Viollet Leduc le dieron un reconocimiento por parte de México, no sé cuál fue, la medalla que está ahí, le dieron la Orden Imperial, no, bueno, curioso, de Guadalupe. Claro, después de señalar estos diálogos, que son más diálogos o conversaciones entre personajes y continentes, debemos volver a estas conversaciones. Al revisar las instrucciones para la conservación, vemos que es exactamente de lo que se trata, ya que en ese momento el flamante jefe de la Oficina de Monumentos Históricos, en 46, esto es para 3 años después, expone sus consejos y opiniones en 77 puntos. Y así, 1, y qué hay que hacer, y 2, y qué hay que hacer, y 3, y si es una iglesia diocesana, no sé qué, y todo. Que buscan ser claros y lecciones a seguir. Por otra parte, el texto Restauración nos ofrece las propuestas controversiales de Viollet Leduc, que gracias a su traducción podrán ser analizadas bajo una óptica actual y creo que juzgadas menos duramente. Iniciamos otro tipo de conversaciones, las académicas, con el texto de un especialista sobre estos personajes del siglo XIX, que es Jean-Michel Legnaud, quien analiza acertadamente la labor de Viollet Leduc y la influencia de sus textos en personajes tan actuales, casi podemos decir, como el propio Le Corbusier. Asimismo, explica la cercanía de Mérimée con las técnicas de restauración de la pintura, puesto que su padre fue restaurador, lo que le permitirá definir términos fundamentales como conservación, mantenimiento y restauración. Mérimée, efectivamente, al frente de pues la inspección de policía o la dirección de monumentos, perdón, policía. Antes que Viollet Leduc,
llegó a definir qué era conservación, qué era mantenimiento y qué era restauración. Creo que es algo notorio, hace más de un siglo y medio. En particular, partiendo de los textos de quien acabamos de hablar, Catremer de Quenzi. Por su parte, el estudioso italiano Claudio Baragnoli señala los diversos viajes realizados por Viollet Leduc a Italia, lo que sin embargo no redundó en una influencia. Toda esta presencia de Viollet Leduc no influyó para nada en todas las teorías de restauración que vienen de ese país y que todos ustedes conocen. María del Carmen Castro Barrera presenta el sitio que ocupó el teórico francés en la enseñanza de la restauración en el ENCRIM durante las 2 últimas décadas del siglo pasado. Además, se apoyó en una revisión histórica y biográfica para poner en contexto sus enseñanzas. De cierta manera, estas reflexiones me llevan a rememorar las 3 conferencias que dictó José Villagrán García en 1967 en el Colegio Nacional, intituladas Arquitectura y Restauración de Monumentos. En su texto se propone lograr lo improbable, es increíble, pero lo plantea y aparentemente lo logra. Después de analizar las propuestas de Viollet Leduc y las de Ruskin, dice que estas se pueden sintetizar perfectamente y ya está hecho en la Carta de Venecia. Arnaud Timber trata del tema de la policromía en los monumentos históricos en relación con el sustento arqueológico y la restauración que proponía el francés. Y eso me hizo recordar a mí, por ejemplo, el famoso Premio de Roma de la Escuela de Bellas Artes, de la que después renegó Viollet Leduc, que desde el siglo XVIII pedía a quienes recibían este Premio de Roma y se iban por 3 años a Roma, los famosos envíos. Y con el paso del tiempo se aceptó que los monumentos griegos y romanos habían tenido color, cosa que originalmente no se decía. Y en ese momento aparecieron en los envíos bajo forma de acuarelas estos colores y se abrió la puerta a los dibujos acuarelados de monumentos. Entonces vemos también nuevas conversaciones y cómo todo se va ligando y cómo efectivamente ese es el momento que retoma Viollet Leduc, lo señala Timber, para reponer policromía, puesto que ya se estaba aceptando que la policromía existía desde los griegos y los romanos. Estas conversaciones concluyen con la presencia de otros 2 especialistas, la española Ascensión Hernández Martínez y el argentino que radicó en México durante buen tiempo, Daniel Chavison, y a quien yo conocí muy bien. La primera se acerca al tema de la recuperación de los interiores históricos, mientras que el segundo revisa las restauraciones de conocidos sitios arqueológicos como Teotihuacán, bajo la mirada de la relación con las ideas del autor de restauración. O sea, cómo influyó Viollet Leduc o no en toda esta cadena de restauradores desde antes de Gamio, todo esto cómo redundó en el Templo Mayor, etcétera, etcétera, y cómo acercarse a poner en valor lo que son para muchas gentes unas cuantas piedras. No es fácil. Este tema de dejar la ruina así, pues es muy complicado cuando la ruina son unas piedras de una cultura que no es la que estamos viviendo. Hay que hacer algo para entenderla y transmitir esa comprensión. Todo se concluye con la recopilación bibliográfica sobre el tema. En realidad un poco más de una docena de textos de Mérimée y una enorme cantidad de su colega y sucesor como inspector general de monumentos históricos, Viollet Leduc. Esta compilación se agrega a la muy importante presencia en esta publicación de Valérie Magar como traductora y editora, y la felicito porque creo que fue una labor enorme y que resultó excelente. Asimismo, debemos destacar las numerosas ilustraciones, entre las que destacan tanto las obras como dibujos de Viollet Leduc, dialogando acertadamente con los textos. Aunque todavía es mucho lo que se puede decir sobre esta publicación, no quiero ser exhaustiva, solo quiero agregar que les recomiendo la lectura directa de los controversiales textos de Viollet Leduc,
y nos damos cuenta que no lo son tanto, o no en su totalidad, y que aportan muchísimas cosas, y las aportaciones y conceptos de los autores. Por ello solo me queda felicitar a los responsables de esta estupenda publicación, o sea, a la coordinación, en particular a Valerie, agradeciendo que una revista de esta calidad haya sido editada para auspiciar nuevas conversaciones sobre el tema que apasiona, si no a todos, a muchos de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Manuel, y por lo entretenido de tu relato y las conexiones que pudiste hacer más allá de los autores de conversaciones. Y pues ese es justamente uno de los objetivos de esta revista, ¿no? Presentar textos completos, porque muchas veces por desconocimiento de un idioma, pues citamos párrafos o partes de algún autor sin entender todo el contexto, que nos parece que es importante en este caso. Pero muchísimas gracias por tus comentarios tan halagadores y pues por habernos acompañado en esta lectura. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra a Aya para que nos platique de la otra revista. Muy buenas tardes. Buenas tardes ya. Soy Aya Miyazaki y soy estudiante de la Universidad de Tokio, candidata de doctorada, enfocando en el tema de la conservación del patrimonio cultural, especialmente los patrimonios mundiales, y el tópico de sostenibilidad. Y entonces, muchas gracias primero a la coordinación por invitarme a esta oportunidad que me siento muy orgullosa dentro de este panel. Pero la revista me dio un punto de vista nuevo para entender la idea de la conservación y la sostenibilidad. Entonces, hoy trato de explicar lo que vi, lo que entendí y las cosas tal vez que esta revista pueda cambiar un poquito en la futura edición. Entonces, primero, pues mi punto de vista o la pregunta que tengo casi siempre para entender la conservación y la sustentabilidad es, pues, ¿cómo podemos vincular conservación y sustentabilidad? Son diferentes cosas y no creo que todavía haya solución o una propuesta que podemos vincular los dos conceptos en una manera en armonía. Entonces, pues cuando me dio esta oportunidad de leer, tenía esta pregunta en mi cabeza cuando estaba leyendo. Creo que esta revista les da a los lectores pues unas interesantes preguntas, información para entender el movimiento de conservación y la sustentabilidad desde el punto de vista de filosofía y de prácticas. Y hay 9 artículos, ¿se dice artículos? Y está formado en una manera muy fácil de entender para los que no saben nada de la sostenibilidad. Porque Valerie Magar, quien está aquí hoy, ella escribe el primer artículo proponiendo un vaso muy claro y esencial para entender la discusión sobre sustentabilidad y conservación en solamente como 4 páginas, que es muy difícil de hacer. Y ella abre los argumentos que puedan seguir después. Creo que hay 2 puntos muy importantes que ella propuso al principio. Uno es que pues, no hay consenso todavía sobre el significado de sustentabilidad, pero todos usan las palabras sustentabilidad, el desarrollo sostenible
en dos significados. Uno es utilizar algo sin agotar los recursos de los que está compuesto. El otro es pues, casi siempre tiene la posibilidad de mantener algo durante largo tiempo. Entonces hay estos dos significados dentro de la palabra sustentabilidad. Otro punto que ella propuso y que es muy importante es la pregunta: ¿cómo y por qué hablar de sustentabilidad en conservación del patrimonio cultural? Y puso dos vertientes muy diferentes sobre esta pregunta. Uno es la sustentabilidad de la conservación, que todo el mundo en el mundo de la conservación lo usa. Entonces, cuando decimos sustentabilidad de conservación, está significando esta cosa. Y la segunda vertiente es aportes de la conservación al desarrollo sostenible. Entonces, este es lo más difícil. Y en esta segunda vertiente todavía no creo que haya una solución o una propuesta eficiente. Dentro de esta segunda vertiente hay tres pilares muy importantes de desarrollo incluido, que son desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo ambiental. Y ahorita en el mundo de la conservación y de la sustentabilidad hay cuarto pilar, que es la cultura. Entonces, con estas dos vertientes, pues en total había 9 artículos, empezando con la introducción de Varen Magar, pero los otros 8, creo que solamente había un artículo que estaba hablando sobre esta segunda vertiente de los aportes de la conservación del desarrollo sostenible, que es de Luis Fernando Guerrero Baca. Él da un punto muy interesante para mí, personalmente, porque está tratando de componer dos campos muy diferentes. Está haciendo un proceso de evaluación de patrimonio cultural para conservación sostenible, enfocando al problema ambiental. Entonces, cuando hay 3 pilas o 4 pilas de desarrollo sostenible, está enfocando él en el desarrollo ambiental. Y lo que dice él es que hay dos pensamientos totalmente diferentes cuando alguien está hablando sobre conservación sustentable. Cuando empezamos a hablar sobre la conservación sustentable, en el mundo de la conservación o de la restauración, pensamos en una manera de la conservación que usamos técnicas y materiales originales y ancestrales. Ahorita creo que estamos pensando más en eso en el mundo, pero la norma de hacer edificios o mantener un edificio, hay diferentes estándares que está puesto del gobierno en muchos casos. Y cuando dicen un edificio sustentable, eso significa que están usando materiales verdes o ecoamigables que usan muchas químicas. Y entonces, desde el punto de vista de conservación, es algo muy artificial y hay diferente pensamiento cuando usamos conservación sustentable desde el punto de vista ambiental. Entonces creo que hay un conflicto entre dos palabras, ecoamigable y sustentable, porque algunas veces todo el mundo piensa que es la misma cosa, pero no. Entonces él propuso este punto de vista muy claramente, que es muy interesante. Después de su artículo, los otros artículos creo que estaban hablando sobre la primera vertiente
de la pregunta que Valerie hizo al principio, que es la sustentabilidad de la conservación. Y, por ejemplo, había un artículo que explicaba sobre la Dirección de Educación Social para la Conservación aquí en la coordinación y su área de atención a grupos sociales como parte del proyecto que ustedes hacen aquí para mantenimiento de la propiedad, el patrimonio y también para la conservación preventiva. Entonces, había esta explicación que afuera del INAH o afuera de México es muy difícil de saber que este tipo de área existe dentro de una organización que está encargada en la conservación. Entonces, eso es muy importante, creo, para difundir como información. También había otros laboratorios, artículos sobre laboratorios de tecnologías, tradiciones y sostenibles para la conservación del patrimonio cultural en la INCRIM, que es también parte del INAH. Y había un escrito sobre la historia del programa de la coordinación aquí, que tenía involucración de la comunidad de hace mucho tiempo, de las 90 hasta ahorita, y eso forma un vaso muy importante para la coordinación, que dice que esta organización estaba pensando de sustentabilidad de un patrimonio cultural con el apoyo o con la colaboración con la comunidad. Y entonces creo que toda la información que estaba dentro de esta revista son muy importantes y aprendí mucho. Creo que lo que quería decir en la revista es que pues no sé si era la intención de los editores y los que escribieron, pero la segunda vertiente sobre los aportes de la conservación del desarrollo sostenible todavía falta estudios y que necesitamos este punto de vista, y es algo que la gente que está haciendo conservación o restauración no tiene. Es porque el concepto de sustentabilidad venía del mundo de medio ambiente, entonces es totalmente diferente, y ahorita necesitamos vincular este concepto que venía del otro campo para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir el concepto de la conservación. Entonces, creo que necesitamos más estudios, no solamente en México, pero en todo el mundo, porque lo que estaba leyendo en los artículos son estudios de casos de un sitio y cómo están tratando de confrontar los problemas de desarrollo sustentable, pero no hay como un estudio que todavía que vea todos los mecanismos y la idea. Entonces estoy tratando de hacer mi tesis sobre eso, pero no creo que voy a terminar. Y otro punto muy importante es que pues la perspectiva social es muy importante cuando hablamos sobre la sustentabilidad y la conservación. Y esta revista es muy exitoso porque tiene muchos ejemplos que dice que sí, la comunidad es muy importante y este es lo que estamos haciendo. Y acabamos de hacer buen mantenimiento por muchos años, y estamos viendo a la conservación preventiva ahorita con la colaboración de la comunidad. Entonces creo que es muy importante lo que están diciendo.
Y como extranjera, soy japonesa, pues me gustó mucho la revista porque no solamente es muy bonito, hay muchas fotografías muy bonitas y creo que es más fácil al público a leer. Creo que la visualidad es muy importante. Entonces me encantó el diseño y también que había muchos ejemplos que puedo ver, diferentes movimientos y casos de estudios aquí en México que tiene sentido con la sostenibilidad. Me ayudó mucho para aprender cómo lo hace aquí en México, porque de afuera es muy difícil de ver qué hace en cada país. Especialmente en México no creo que haya tantas publicaciones en inglés, por ejemplo. Entonces, cuando no hablas español, no puedes obtener esta información. Entonces, la única sugerencia que pueda dar sobre la revista es ¿dónde está la revista en inglés? Porque como estoy estudiando español ahorita, toma mucho tiempo para leer. Entonces, esta revista tal vez para ustedes es como 30 minutos leyendo, pero para mí era como 5 horas. Entonces, creo que necesitamos algo, pues una revista en inglés para difundir la información, porque no sabía para quién es esta revista, qué es el público que la revista está tratando de dar la información. Son los expertos que está trabajando en México, que está trabajando con INA o en Latinoamérica, o está también tratando de difundir información a los otros países, porque seguro que hay mucha gente que quiere saber, especialmente en el mundo de conservación, qué hacen los otros países, pero necesitamos información. ¿Y ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aya, por tu visión pues, diferente y por tus 5 horas de lectura, más la preparación de los comentarios, todo en español. Entendemos la dificultad del idioma y la barrera, pero la verdad es que te lo agradecemos muchísimo y pues es muy, sin duda tomaremos en cuenta muchos de tus comentarios. Ahora, de manera muy breve, voy a presentar un poco qué es lo que sigue con estas dos publicaciones. En primer lugar, la revista CR, bueno, que era hasta el número 10, fue un boletín que nació con la idea de divulgación más que de una revista científica o de una revista especializada, porque ya existe una revista especializada en la Escuela de Conservación. Entonces no queríamos que compitieran, queríamos tener un espacio que fuera justamente un poco lo que tú dices, accesible para pues, quienes no se animan mucho a escribir a veces y accesible para quienes leen. Entonces tiene esa doble función, pero lo cierto es que se ha convertido en un espacio pues, de reflexión muy rica y pues como decía Lilian al principio, pues, ha ido creciendo y pues queremos que siga creciendo aún. Entonces a partir del número 11 transformamos el boletín CR en revista CR y además nombramos un comité editorial interdisciplinario con diferentes especialistas de aquí de la coordinación de las diferentes áreas en las que trabaja cada uno, pero además con también la participación de personas de la INGRIM y de la ECO, para que tenga también una visión de fuera y que podamos tener pues ya esta diversidad de acercamientos. Entonces, a partir del número 11, pues bueno, se hará un dictamen mucho más profundo de los textos, tratando también de tener mayor corrección de estilo de los mismos para que pues, tenga como una calidad más alta y que a quienes les interese, a pesar de que es una revista de divulgación, tener esta cuestión de los puntos y el reconocimiento también cumpla con esa función. Y continuaremos con las secciones que ya existían de proyectos y actividades de memoria y de noticias que permite textos en diferentes formatos. Ya no siempre tienes que tener el artículo terminado o el trabajo concluido para poder dar una noticia y dar a conocer lo que se está haciendo,
sino que habrá nuevas secciones también, una que se va a llamar la conservación en la vida cotidiana, pues, dar a conocer un poco qué medidas se pueden hacer más allá de los conservadores sin llegar a ser restauradores para proteger el patrimonio. Y otra sección que nos parece muy importante que se va a llamar Conoce al INAH, porque creo que el INAH es una hidra de 1000 cabezas que no siempre conocemos, y entonces vamos a tratar de dar un poco esta visión de las otras áreas desde nuestra perspectiva. Obviamente, bueno, todos, para las dos revistas es lo mismo, pues el resultado que se obtiene es un trabajo en equipo, sin duda, con un gran trabajo del comité editorial, un trabajo en archivo de quienes hacen la sección de memoria por parte de historiadores, y obviamente también tenemos el apoyo de nuestra fototeca, que es una mina de riqueza, con toda la historia de la conservación en México, para poder justamente ilustrar estas, bueno, la revista de CR en particular. Así que un agradecimiento muy particular a todos. Y pues como decías también, pues el diseño es importante y la visualidad es importante, pues el diseño en este caso de Marcela Mendoza pues es fundamental. Y a partir del número 11, que transformamos el boletín en revista, vamos a tener una nueva diseño, nueva imagen que pues, bueno, nos dio esta primera imagen Marce como para tener una probadita de lo que será. Y pues les voy a decir más o menos cuáles van a ser los temas de los siguientes números, porque bueno, todos los números han sido temáticos, pero siempre en la sección de noticias o en la sección de artículos puede también haber textos que no estén vinculados con el tema central para que nadie se quede fuera, ¿no? Que no tengas que esperar 3 años en lo que llega tu tema. Entonces, el próximo número va a ser un número doble, el número 11-12, que tendría que salir a finales de este mes, y se va a dedicar al patrimonio histórico in situ, al patrimonio de museos y a la educación y conservación para la conservación y proyectos integrales que se hacen aquí en la coordinación. Para eso aprovechamos todas las ponencias que se presentaron en el Foro Anual de Trabajos, que nos pareció que estaba increíblemente rico este año, y pues por eso va a ser un número doble. El número 13-14, que saldrá a inicios del año que entra, estará dedicado a la otra sección de los proyectos que se presentaron en el foro para la conservación de patrimonio arqueológico. Estos dos números ya están dobles, ya están en preparación, y pues trabajando fuertemente con el comité editorial. La otra cosa también es que cada uno de estos números será coordinado por 1 o 2 personas específicas para que también haya más diversidad de voces en la parte editorial. Para el número 15 estamos planteando un tema muy importante. Bueno, creemos que la investigación aplicada a la conservación es un tema fundamental, pero no es tan vasto que proponemos un primer número dedicado al biodeterioro o a la biología aplicada para la conservación. Creo que también podrá tener textos muy ricos y mucha discusión. El número 16 estará dedicado a experiencias internacionales, tanto de asesorías o experiencias internacionales de la conservación de personal del INAH en el extranjero, como actividades o cuestiones que se puedan hacer a nivel internacional, pero en México, que también ha habido varias. El número 17 está dedicado a un tema que nos parece fundamental, que es la divulgación y difusión del patrimonio cultural. El número 18 a la formación y a la educación continua, que creemos que también puede haber un diálogo interesante desde la coordinación, en donde pues, todos los egresados de las diferentes escuelas llegan ya para incorporarse a la vida activa, y perspectivas desde pues, las diferentes escuelas que existen en México, de diferentes especialidades. Y el número 19, hasta ahí llegamos, ya tenemos varios números pendientes, estará dedicado al tema del cambio climático y su impacto en la conservación del patrimonio cultural, que todavía creo que es otro tema, igual que la sostenibilidad, que aún requiere mucho estudio, sobre todo en México, pero que sin duda, pues ante la incidencia de mayores cambios extremos en eventos climáticos y la transformación de pues, patrones de deterioro que existían o no existían en determinadas regiones, puede ser algo que también nos parece importante. Así que eso con el tema del CR. Y pues de momento con relación a tu propuesta del inglés, sí incorporaremos sistemáticamente resúmenes más grandes en inglés, pero resúmenes hasta el momento todavía no tenemos la ambición de llevarlo a otro idioma, pero podría considerarse. Por lo que respecta a conversaciones, pues esta fue una revista que nació con esta intención de dar a conocer textos que conocemos, pero no teníamos el acceso, que no estuvieran traducidos al español,
para justamente pues, tener una versión pues, cuidada y en nuestro propio idioma, y a partir de eso pues, generar este diálogo con autores de diferentes partes del mundo para ver cuál es el impacto de ese texto a lo largo de la historia, o si se siguen considerando o ya no los diferentes autores. Y si recuerdan, en los primeros números pues fue un poco aleatorio nuestra selección de autores. Empezamos con el número 1 con Paul Philippot, que bueno, era pues como uno de los miembros fundadores también de este centro, entonces nos parecía muy relevante. Seguimos con Yuka Yokireto, y a partir de este número 3 que Luis Noel nos ilustró, decidimos regresar la mirada hacia el pasado y tratar de tener un acercamiento más cronológico de los autores, pues para tener una base sólida de la cual partir para nuestros análisis de historia y teoría de la conservación. Entonces empezamos con este número de Viollet-le-Duc y de Mérimée. No retomamos a Ruskin ni a Katz-Comert casi porque ya están traducidos efectivamente al español, entonces nos parecía que era menos oportuno que partir a otros textos importantes, pero sí con esta mirada de pues, regresar a estos fundadores de muchas corrientes de pensamiento que, como decía Luis Noel, sigue teniendo un nexo muy claro en cuestiones de legislación y en cuestiones de acercamiento a la conservación. Pues hay este dicho muy antiguo de pues somos enanos parados en las espaldas de gigantes, ¿no? Es como a través de estos textos antiguos también podemos reflexionar sobre nuestra práctica actual. Así que los próximos números, y a partir del número de este año, 2017, los números, se publicarán 2 números por año. También cuenta con un comité editorial de investigadores y conservadores de diferentes países, en este caso de Brasil, Chile, España, Italia y México. Y en México, tanto de la ANCRIM como de la coordinación y de un centro INA también. Y en este caso yo también quiero dar una mención especial y un agradecimiento a Marcela Mendoza, nuestra diseñadora, que logra pues, transformar nuestros textos duros de teoría en una cosa pues, un poco más amena, y pues, este diálogo entre imágenes y texto que siempre también se agradece, ¿no? Y obviamente también agradecer a todos los que realizan esta tarea ardua de traducción de los textos, que pues como dice Luis Noel, no siempre es fácil, pero pues que es fundamental en este trabajo que queremos hacer. A partir del número 4, en este caso en esta revista sí tendremos también versiones de los textos en inglés completas, no nada más el resumen, lo cual implica un reto importante y pues esperamos poder cumplir con ello antes de dar el salto a otras revistas. El número 4, que está en proceso y que saldrá a finales de este año, lo dedicamos a otros 2 arquitectos, en este caso italianos, con un texto que se llama Los restauradores, de Camillo Boito, y uno de Ciudades viejas y edificación nueva, de Gustavo Giovannoni, que también son 2 personajes pues, maestro y alumno, como en el caso de Mérimée y de Viollet-le-Duc, que había una diferencia de edad entre ambos. Y pues ya tenemos textos de Luis Arnal, de Dino Bossi, Luis Arnal de la UNAM, de Dino Bossi de Chile, de Isabel Medina González de la INCRIM, de Andrea Pani de, no me acuerdo cuál universidad de Italia, Luis Fernando Roden de Brasil y Javier Rivera Blanco de España. Así que creemos que va a ser otro número muy interesante y enriquecedor también, y tal vez con textos menos conocidos. El número 5 decidimos pues, mirar hacia el mundo austríaco y alemán, con un texto poco conocido de Riegel que se llama Nuevas tendencias en la conservación de monumentos, y que publica en 1905, que sigue un poco el del culto moderno de los monumentos, y al cual Georg Bello, alemán, le hace una respuesta en 1914. Entonces son textos que se vinculan. Y en tercer lugar, pues un texto también muy importante de otro discípulo de Riegel, que fue Max Borach, por su catecismo de la conservación de los monumentos. Entonces la idea también es pues, traducirlos al español y ya tenemos una lista de invitados potenciales para que lo comenten. El número 6 lo dedicaremos a 2 textos del mundo oriental. Un tratado en sánscrito de arquitectura de la India, que se llama Mayamata, que afortunadamente está traducido en inglés, así que podremos hacer la traducción del inglés o del sánscrito. Y otro texto muy interesante de un pues, filósofo y historiador del arte singalés, Ananda Coomaraswamy,
que habla sobre pues, esta diferencia de percepción del arte entre Oriente y Occidente, que bueno, nos parece interesante. Y a partir de esto, la reflexión que queremos hacer es pues, diferentes posturas de conservación y de pues, acercamiento al patrimonio entre Oriente y Occidente. Y el número 7, que es el último que tenemos ya planeado, estará dedicado a otros dos autores italianos, Giulio Cacchio Argan, que tal vez no todo el mundo conoce, y Cesare Brandi, que es mucho más conocido, que fueron coetáneos y que ambos fundaron el Instituto Central de Restauración en Italia, ambos historiadores del arte, contextos también menos conocidos de ambos, para pues, empezar a diversificar solamente el acercamiento que teníamos a la teoría de la restauración, con extractos de un texto muy temprano de Brandi que se llama Camino de la Pintura, que permite entender la teoría de manera mucho más amplia, y un texto de Argan que aún no hemos definido, pero que bueno, también habla de pues, este acercamiento al patrimonio y a la conservación. Y posiblemente también con una traducción de la introducción increíble que hizo Paul Philippot a un texto de Brandi, un libro de Brandi que se llama Las dos vidas. Entonces, bueno, hasta ahí lo tenemos para que quienes estén interesados en colaborar, pues tanto en los de ICR como en los de conversaciones, pues más que bienvenidos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Aya, muchísimas gracias, Luis Noel, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Valeria. Obviamente, este esfuerzo y esta consistencia en términos de publicar, difundir, es fundamental, y lo sabemos todos. Por tanto, no fácil trabajo, no solo de escribir en lo individual, sino de conformar revistas y publicaciones que a veces se mide realmente en días, horas, esfuerzos que se van desarrollando y que no son tan fáciles de percibir. La verdad es que también, gracias Valeria, porque sí, en esta coordinación que estás haciendo del área editorial, de los esfuerzos de la coordinación, pues creo que vamos por una ruta súper sólida que será para bien, para muy bien. Gracias de veras, Aya y Luis Noel, por sus comentarios, y creo que con esto, además de presentar estos dos números específicamente de conversaciones y de CR, pues hemos tenido además la riqueza de poder recordarnos que ya en algún momento antes Valeria había expuesto, pero precisarnos más cómo va el futuro de estos dos espacios de transmisión del conocimiento que tenemos en nuestras manos aquí. Así que pues muchas gracias a todos y espero que este evento nos haya enriquecido mucho, lo mismo que lo hizo a mí en lo personal, a todos, y que nos aliente para seguir no solo en la lectura sino en la construcción de esto. Gracias, gracias a ellos. Gracias, Valeria.